Muchas gracias. Perdón. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en Cartagena. Muchísimas gracias por la invitación a la organización. Y me imagino que ya estáis cansados, por lo que yo he estado viendo. Nos repetimos muchas veces de todos los conceptos, de todas las... de qué es lo que está pasando en el ecosistema actual. ¿Por qué los medios líquidos? En España decimos muchas veces que venimos a hablar de nuestro libro como algo peyorativo. Yo vengo a hablar de mi libro porque era lo que la organización me ha pedido. ¿Y por qué los medios líquidos? Yo durante mi experiencia en los medios, en los soportes, en los publishers, pues he tenido, disculpa, una visión transversal desde los años 2000 de qué es lo que ha estado pasando. A mí me gusta mucho Zygmunt Bauman, el sociólogo y economista polaco que falleció hace 3 años. Para mí uno de los sociólogos más interesantes y que él del siglo pasado. Y él desarrolla una teoría de la posmodernidad y de cómo las estructuras sociales, la cultura, el amor, de hecho uno de sus libros fundamentales es El amor líquido, la sociedad líquida, qué es lo que está pasando, que hay un cambio sustancial entre lo que sabíamos, lo que conocíamos y cómo se adapta al nuevo ecosistema. Y yo digo que Internet es una licuadora, ha hecho que todo este proceso de la transformación de las estructuras sólidas, de cómo era la economía, de cómo eran las relaciones sociales, de cómo nos comunicábamos, pues gracias a Internet se ha vuelto todo bastante mucho más difuso y más complejo. Como os decía, yo me he dedicado casi 20 años, sobre todo en medios de comunicación. Yo digo que la transformación digital es un viaje. Es un viaje además que sabemos dónde comenzó, con la llegada de Internet, con la digitalización, pero no sabemos dónde termina. Yo tengo una teoría que, como veréis, está dibujada ahí y luego veremos en qué se manifiesta. Pero lo que hemos visto de esta transformación, de esta licuefacción que se convierte en estructuras mucho más líquidas, es un cambio en la cadena de valor. Lo que ha pasado, y vale para los medios, pero valdría para cualquier sistema, es que cuando calentamos un sólido, empieza a diluirse y empieza a producirse cambios fundamentales en la materia. Y esos cambios fundamentales, esta sería la cadena de valor clásica de los medios, empiezan a fluctuar y a aparecer quiebras, ¿no?, de lo que está pasando. Y en las primeras épocas aparecen mitos. Decimos que Internet es un desintermediador. Internet principalmente es un intermediador, pero es un nuevo intermediador. Yo siempre os digo el ejemplo habitual, que si ponemos, por ejemplo, vamos a buscar un hotel en Internet, da igual que buscamos, ¿qué nos aparece primero en Google? Aparece TripAdvisor, aparece Rumbo, aparece infinidad de nuevos agentes, que son los que están intermediando, son los que han sido inteligentes, han sabido analizar esa nueva cadena de valor y posicionarse. Esa es una de las claves fundamentales de qué ha ido pasando durante este tiempo. Y vemos que en este cambio pues aparecen nuevos agentes en esa cadena de valor, casi siempre, curiosamente, agentes que no eran del sector, ¿no? Lo hemos visto con Uber, lo hemos visto con Airbnb, lo hemos visto con infinidad de sectores en los que venían a transformar esa cadena de valor, eran precisamente nuevos agentes que no tenían nada que ver, además que tenían una filosofía nueva. Y lo que ha empezado a ver en esas nuevas cadenas de valor es movimientos, qué está pasando y cómo se posiciona cada uno de ellos. Eso es lo que hemos venido viendo durante casi 15 años, pero no hemos sabido interpretar y empezamos a ver. Ayer asistí a una ponencia sobre el nuevo papel de las agencias de medios. Es que ahora ya es muy difícil definir qué es una agencia de medios, igual que es difícil definir qué es un medio. De hecho, los medios, como vais ahí, el Washington Post, New York Times, BuzzFeed, etcétera, etcétera, están creando sus propias agencias creativas para hacer branding content, por ejemplo. Entonces, el Washington Post es un medio, es un publisher, pero es muchas otras cosas. Y vemos otra cosa fundamental,
que las propias marcas, los anunciantes, se convierten también en medios. He puesto Red Bull, pero hay infinidad, Telefónica, Vodafone, etcétera, etcétera, están creando también contenidos, están creando sites que son también informativos. Entonces empezamos a ver que esto es mucho más complejo, empezamos a definir cosas que ya son complejas, se vuelve líquido nuevamente. De ahí mi teoría con todo lo que tiene que ver con Zimmermann Bauman. Y además, frente a cualquier otra transformación y otro cambio industrial que se haya producido tecnológico a lo largo de la historia, lo que le caracteriza al cambio que hemos visto con Internet es que es más rápido que nunca. Se produce en tiempo real. Si vemos cuánto ha tardado diferentes tecnologías a lo largo de la historia en alcanzar el 100% aproximado de la población, pues las primeras tecnologías tardaban 30, 40, 50 años. Ahora las nuevas tecnologías en apenas 2, 3 años llegan a casi el 80, 90% de la población, con cambios fundamentales en tiempo real. Creo que esa es otra clave para entenderlo. Y como os decía, esto ha servido simplemente de una breve introducción, porque lo he llamado los medios líquidos, es que lo fundamental es que no conocíamos cómo funcionaba este nuevo ecosistema. Y creo que lo más importante, y por eso veremos muchos cambios y los medios se están posicionando, es que hemos aprendido cómo funcionan las nuevas reglas del juego. Yo digo, cuando veamos esta parte, que hago una slide final, que he tardado 15 años en hacerla, porque han sido los 15 años que hemos tardado en interpretar cómo funciona Internet para los medios. Disculpa. Y siempre digo que Internet tiene mucho que ver con Matrix. Asistí esta mañana a una interesante charla de Alberto, que él hablaba del lenguaje del lenguaje de los pájaros, ¿no? El front que tenemos, la relación que tenemos los seres humanos con las pantallas, con el user experience, tiene que ver con ese lenguaje, ¿no? Con cómo nos relacionamos, que sea sencillo, que sepamos interpretarlo. Y ese es un lenguaje que es bueno para los creativos, para esa parte intangible. Pero, como os decía que Internet es Matrix, tenemos que también aprender el lenguaje de las máquinas. Ese es el código fuente del New York Times, ¿no? Así es como se interpreta las máquinas, así es como Internet realmente funciona. Y nos guste o no, tenemos que saber cómo funciona, porque qué tipo de código, cómo esté diseñado, va a ser que nuestro contenido, nuestro anuncio, se vea mejor o no, que cuando lo busquemos en Google aparezca el primero o el quinto, que nos pinchen o no, que tarde más en descargarse y que el usuario en el móvil se vaya. Entonces tenemos que aprender esa dicotomía, el lenguaje de los pájaros y el lenguaje de las máquinas, el diseño, la usabilidad, pero también cómo funciona. Y no hay reglas mágicas. Quien diga que conoce una fórmula mágica que sirva para todo, en gran medida miente, o por lo menos distorsiona un poco la realidad. Lo que hemos visto, y al menos yo es lo que os decía que he tardado estos 15 años, es al menos establecer las claves de cómo funciona este nuevo negociado, cómo funciona este nuevo sistema, por lo menos para interpretarlo. Porque uno de los problemas que han tenido los medios es que no han sabido interpretar porque no sabían las reglas de juego, porque utilizaban las reglas de juego tradicionales para hacer una cosa que era totalmente nueva. Y como os decía, en cinco pasos espero explicar cómo es ese ecosistema y estas nuevas reglas. Uno es la economía de la nube. Todos sabemos lo que es la nube, a qué da respuesta, ¿no? En definitiva es el corpus de Internet. Pero las condiciones y lo que influye esa nube en los negocios es muy relevante. Uno de los sectores, junto al de los medios, que más ha sufrido la transformación es el sector de la música, ¿no? Nosotros, muchos de los que tienen mi edad, pues crecimos comprando los vinilos, ¿no? Tenías el acceso, te venía por el producto físico. En un momento dado, la industria decidió que era bueno sustituirlo a digital. Sustituir ese vinilo, además fue la propia industria, no eran los usuarios los que demandaban un nuevo formato, por los CDs. Si os acordáis, la industria decía en ese momento
que era mejor para el usuario porque duraban infinito, eran mucho más, se almacenaban mejor. Si alguno tiene CDs, seguro que están rayados, que ya no funcionan, pero seguro que tiene vinilos en su casa, aunque no los utilice, ¿no? No era una demanda que tenían los usuarios. Lo que pasa en la industria no supo percibir que había un cambio fundamental, que era la llegada de Internet. Y una de las cosas que os comentaba, y ese primer principio para entender cómo funcionan los negocios en Internet, es que la sustitución a digital conlleva la conversión a servicio. Aquellas empresas que han conseguido convertir productos en servicios, ¿vale?, empiezan a ser triunfadoras. Es uno de los principios fundamentales. Podemos poner ahí Netflix, podríamos poner Spotify, podríamos poner Netflix, pero es fundamental entender que el usuario ya no quiere tener algo físico. El usuario quiere tener acceso a algo, ¿vale?, a un servicio. Y este es uno de los principios que nos ha servido para interpretar muchos negocios. Eso, como todos sabéis, es el Kindle. Durante mucho tiempo ha sido el producto más vendido de Amazon. Incluso se comentaba, no hay datos, pero que hacían dumping, es decir, que se vendía por debajo del precio real. ¿Por qué? Porque Amazon no quería ganar dinero con el Kindle, no era su principal objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Transformar un producto en un servicio, ¿no? Empezaron a ofrecer servicios porque es mucho más rentable tener un usuario durante mucho tiempo que te paga $10, 10 euros, que un usuario que hace una compra. Y la digitalización lo que nos permite es eso, convertir productos en servicios. El paso siguiente que da Steve Bezos es comprar un periódico, el Washington Post. Más lo compra él de su dinero. Se habló mucho que si era para tener a la prensa controlada. No, estaba pensando en el mundo digital, estaba pensando en un mundo líquido en la que ya los periódicos no tienen solo una función, en la que dan servicio a otros objetivos. Y por eso saca, gracias a Prime, un servicio en el que tú puedes acceder de forma de servicio, ya no es tener el producto físico, tienes un servicio de estar informado, ¿vale? Amazon, hablamos mucho de Google y Facebook, pero el que está creando en gran medida muchas de las reglas, y yo hablo de medios, pero podríamos hablar del retail o podemos hablar de muchísimos otros campos en los que también está cambiando. Y lo mismo, he puesto la tele, pero imaginar qué otro sector se está convirtiendo de productos en servicios. Está transformando las ciudades, ¿no? Yo no sé si aquí existe mucho todavía, pero en ciudades como Madrid, Londres, bueno, el que tú puedas el sharing, ¿no?, la movilidad compartida, el que tú ya no necesitas tener un coche, tú necesitas una aplicación y acceso para pasar de un producto a un servicio. Y así vamos a ver en cada uno de los sectores. Y por eso empezamos a hablar de la era de los negocios como servicio. Y nuevamente Amazon. Si nos metemos en Amazon Prime, esa es la portada, la home, ¿qué vemos? Que ofrecen infinidad. Antes era un retail. Si preguntamos a cualquiera a qué se dedica Amazon, principalmente decimos es un retail. Pero Amazon, ¿qué empieza a hacer? Es una cadena de televisión también. Es uno de los productores mayores. Invierte o va a invertir el año que viene 8.000 millones de dólares en hacer contenidos. Es una televisión, es un retail, son muchas cosas. Además, ¿qué hace? Servicios, te lleva las cosas, ya no solo un retail. Tú pagas para que te accedan a la compra, a libros, a lo que sea. Es una compañía de servicios. El otro eje, para ir entendiendo cuáles son estas nuevas reglas, es el mobile. No tengo que explicar mucho, porque estáis todos mirándolo, ¿no? ¿Qué ha supuesto? Si hablamos antes que Internet era una licuadora que había acelerado los procesos de convertir la sociedad en líquida, el móvil es otro de los ejemplos fundamentales de cómo se va haciendo todo más líquido. Y cuando hablamos de las noticias, de la información, del efecto de los publishers, bueno, pues es evidente. El 67% en España, pero hay en otros casos que mucho más, que el 67% de los usuarios acceden a las noticias directamente a través del móvil. Pero no solo eso, ya es un paso más, ya no solo que accedan al PC y al móvil, al contenido, es que hay muchos usuarios
que su única conexión o su único acceso a la nube es a través del móvil, ¿no? Este es un dato de hace un par de años. Lo que dice es que ya de los 4 principales medios británicos, más del 50% de sus usuarios solo lo hacen a través del móvil, ¿no? Eso conlleva un diseño específico, como hablábamos antes, ese lenguaje de las máquinas, cómo está el código para que descargue antes, etcétera, etcétera, con implicaciones muy grandes. Y os hablaba antes del viaje de la transformación digital. ¿Por qué era un viaje? Porque es un viaje además que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina, y que nos afecta constantemente. ¿Os acordáis de Flickr? Flickr era una de las aplicaciones de los 2000, cuando Yahoo era el medio más importante en Internet. Otro caso también de disrupción, cómo Yahoo ha desaparecido. Pues Flickr era una de las aplicaciones que salieron cuando todo lo social se llamaba la web 2.0, que lo que servía era para que los usuarios tuvieran sus fotos almacenadas, ¿vale? Pero almacenadas en el PC. ¿Qué ha hecho que Flickr desapareciera? ¿Qué se os ocurre que apareció para que ya nadie hable de Flickr? ¿Habéis dicho algo? Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram piensa en las nuevas reglas del juego. Si las nuevas reglas del juego dicen que los usuarios están en el móvil, pues voy a sacar una aplicación para el móvil. Hizo desaparecer Flickr. Flickr existe ahora como un servicio para profesionales, pero no es aquella empresa porque no supo interpretar estas nuevas reglas del juego. Seguía, aunque era una empresa pura digital de Silicon Valley, o sea, no era una empresa como Kodak, que siempre se pone de ejemplo. Es decir, la transformación digital nos afecta a todo, incluso a las empresas más digitales que existen. El otro aspecto es lo social. Lo social, que es una ventana muy amplia. Siempre lo asociamos a las redes sociales. Es curioso cómo los nombres van definiendo espacios que son importantes redefinir, ¿no? El marketing crea las redes sociales porque nos interesaba generar un entorno que era el que compartíamos fotos de una forma desinteresada, en que los medios subían los contenidos de forma desinteresada, porque había un principio de que, como eran redes sociales, eran dos conceptos, redes y social, pues muy interesante para todos. Pero tenía truco, como veremos ahora. Uno de los trucos es que los usuarios empiezan a ir a las redes sociales, ¿no? Entonces, si voy a las redes sociales, no voy al contenido original. Nos estaban generando un jardín vallado específico. Estos son datos un poco antiguos, de hace 2 o 3 años, pero el 67% de la población de Estados Unidos se informa a través de redes sociales. Y converge, ¿eh? La movilidad y las redes sociales convergen porque los usuarios están utilizando las redes sociales en movilidad, ¿vale? Y vemos cómo, si antes la gente accedía al intermediador principal, era Google, ahora los intermediadores principales son otros, son las redes sociales, ¿de acuerdo? Y esto tiene aquí no lo he puesto, pero tiene un dato peligroso, que cuando les preguntamos a ese 67% que cómo se informa, y dicen las redes sociales, pero le dices, ¿pero cuál era la cabecera? ¿Usted lo ha leído en el Universal? ¿Lo ha leído en El Tiempo? ¿En el New York Times? Decía, no, yo lo he leído en Facebook o en Twitter. Es decir, se desdibujaba, ¿os acordáis que estamos hablando de los medios líquidos? Se desdibujaba la cabecera propietaria de la información, ¿eh? Con lo que conlleva eso. Pero eso mismo les ha pasado a las marcas. Seguimos con esa intención de entender los 5 o 6 ejes que nos dan estas nuevas redes de juego. El otro es la Internet de las cosas. Si hemos dicho, y en las etapas de esta transformación digital, que primero se conectaban las personas, ahora lo que estamos observando es que se empiezan a conectar también de forma autónoma todas las cosas, ¿no? Se empieza a sensorizar. ¿Os acordáis de los Google Glass? Desaparecieron también, porque era un concepto de cómo los ingenieros querían que visualizáramos la información. Estas son las gafas que saca Snapchat. Esta es además la segunda versión. Son gafas conectadas para millennials, no en las que puedas hacer una búsqueda. No tiene mucho sentido si tú vas andando por la calle con unas gafas, buscar un café, ¿no? Tiene sentido
que si tú estás con tus amigos jugando o haciéndote selfies, que puedas hacerlos directamente y subirlos. Son gafas conectadas que hacen selfies, que hacen vídeo, que hacen fotografías y que inmediatamente se conectan y se suben. Pero no solo eso, la semana pasada Google ha sacado por primera vez, en unión con Levi's, una chaqueta conectada en la que puedes activar tu teléfono, en la que puedes oír música o hacer compras incluso. Empezamos a ver que los objetos también están conectados y para servicios que antes solo los hacían de forma real las personas. Y el otro eje, para ir terminando esta ruleta mágica, es el de inteligencia artificial. No sabemos todavía, se está abriendo otra puerta de lo que va a ser otra transformación sin precedentes, ¿vale? Con las implicaciones que tiene. Estos son casos reales. La televisión china ya tiene una presentadora que es un robot, que es un bot, que es de inteligencia artificial. Pero cosas mucho más sencillas, como hablaban esta semana. Casi todos los medios ya tienen bots que pueden hacer, acumular, agregar noticias, incluso generar noticias, ¿no? El New York Times puede hacer la retransmisión de un partido de tenis, por ejemplo, solo con robots, solo con bots, ¿eh? Es un cambio fundamental de lo que vamos a ver. Entonces, como os decía, lo que he intentado es crear un modelo que sirviera para explicar qué estaba transformando esto. Pero falta una cosa fundamental, y además no ha parado de repetirse durante estos 2 días de casi todas las ponencias. ¿Qué hace mover este nuevo ecosistema, este nuevo negocio? Lo estaréis pensando, pero ya os lo adelanto, es el data. A mí no me gusta decir que es el nuevo oil, ¿no? El nuevo petróleo. Ayer, en la apertura de la jornada, estamos viendo cómo la sociedad tradicional está trascendiendo. Hablamos de la transición energética para olvidarnos un poco de la economía del petróleo y estamos utilizando la misma terminología para definir los datos. Yo creo que la nueva energía renovable tienen que ser los datos, no el nuevo petróleo. Y estamos viendo además casos evidentes de un mal uso de los datos, ¿no? El nuevo contrato social para los usuarios en este ecosistema es que el uso de los datos sea libre y transparente. Y eso es fundamental también para los negocios de cómo lo vamos a ver. Y hemos visto cómo se capta esto de los datos en los medios. Si vais viendo, a lo largo de la historia, las pantallas se nos han ido acercando. Primero primero el cine, después la televisión, luego el ordenador, luego el móvil. ¿Qué estamos viendo que se nos va aproximando? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo hemos visto antes, pero no solo las gafas. No hace falta ser un gran gurú y un visionario para saber que lo siguiente es que cada vez esté más cerca, ¿no? Porque cada vez tenemos más datos. Ya hay pruebas de tinta electrónica, ya hay chips, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? No nos van a poner un chip para ver la tele inicialmente o para comprar. Siempre viene por el ámbito de la seguridad o el ámbito de la salud. Pero es evidente que las pantallas y la captación de datos, y además datos cada vez más personales, es más evidente y más más elevada, ¿no? En cuanto al tipo de dato que poseen. Por eso es importante que esto no sea el nuevo petróleo, porque los datos son personales. Tiene que ser un nuevo concepto. Os pongo ejemplos de qué se está haciendo en medios con la captación de datos, en cosas mucho más prosaicas, pero que son relevantes a la hora del modelo de negocio. Esto visto así pone House of Cards y Macbeth. Evidentemente, si no lo habéis visto, no lo habéis leído, no se sabe, ¿no? Son colores y unos números. Pero si os pongo nuevamente el lenguaje de las máquinas frente al lenguaje con los usuarios, esos son los pantones, ¿vale? En los números de los pantones de estos 2 afiches, de estos 2 carteles. Estos 2 carteles, curiosamente, son de Netflix los 2. Bueno, el primero era, para ser exactos, cuando Netflix era una compañía blockbuster, es decir, no retransmitía en streaming, sino que simplemente alquilaba cintas de vídeo
tradicionalmente, pero ya empezaba a captar datos y tenía una base de datos que sabía, ¿vale?, que una de las series o el vídeo que más se comercializaba entre un público que era mayor, adultos que vivían en centros urbanos y de cierta edad, era el que veis a la derecha. Cuando Netflix, en un punto fundamental que se estudiará también y que ya se estudia en el 2001-2002, decide convertirse en una empresa de servicios, ya no vende productos, ya no vende casetes, ya no las alquila, ¿no?, de VHS, sino que da servicios de streaming, de lo que es hoy Netflix, ¿vale? Quiere posicionarse como también creador de contenidos, ¿vale? ¿Os acordáis antes que decíamos que las barreras se difuminan? Y entonces, como quiere ir a un público determinado, mira a ver cuáles son las series que dan respuesta a lo que sus usuarios quieren dar. Y ve que en esa base de datos aparece Macbeth. Y entonces, a partir de ahí, diseñan toda la estrategia y crean un nuevo producto que todos sabemos lo que ha representado House of Cards. Y todo parte, como os decía, ¿vale?, de un análisis de datos que puede servir para hacer el afiche, para hacer el cartel publicitario o para elegir al actor. Eso es lo que nos está configurando este nuevo modelo. Y os decía antes que el lenguaje era muy importante y hablábamos de redes sociales, ¿no?, hablábamos de la web 2.0. A mí me gusta hablar mucho más de plataformas de doble cara, que es mucho más real para entender qué son los negocios que se están posicionando. Uno de ellos, o sea, para interpretar qué es esto de las plataformas de doble cara, son las plataformas tecnológicas, para no ponerle nombre, pero estáis imaginando cada uno de ellos, que lo que han hecho es precisamente ser grandes intermediadores. ¿Y su aporte cuál es? Integrar la oferta y la demanda. Como os decía antes, Uber no tiene propiedad coches, pero tiene una plataforma que aúna conductores con clientes. Airbnb no tiene casa, no tiene camas, no tiene habitaciones de hotel, pero integra a aquellos usuarios que quieren poner a disposición de otros sus casas y aúna toda la oferta hotelera, o sea, y todos los usuarios que quieren viajar a otras ciudades. ¿Y cuál es su negocio? Nuevamente el data, ¿vale? Crear escasez para que, de forma artificial, a través de los algoritmos, para que un contenido sea más relevante que otro y a través de la data monetizarlo. Esto es muy distinto que cuando hablamos de las redes sociales, que intercambiamos gatitos, fotos de los niños. Estamos hablando de negocios. Estamos hablando de cómo se transforma la cadena de valor. Y hay que entenderlo. ¿Y esto cómo ha impactado en los medios? Pues de distintas formas. Una es la transformación de la distribución. Hemos dicho antes que aparecían nuevos intermediarios. Nuevos intermediarios que lo que estaban haciendo, ¿vale?, era captar datos para tener una relación con el usuario. Normalmente los periódicos se vendían a través del kiosco y tu relación con los usuarios era nula. Aparte de la pequeña parte de las suscripciones que se vendían en papel, el resto era a través de un intermediario que apenas aportaba valor y no aportaba valor al producto. ¿De acuerdo? ¿Qué aparecen cuando vemos las redes sociales, los móviles, todas estas plataformas de doble cara? Que se quedan con la relación del usuario, se quedan con el data. Este es el aprendizaje que nos hemos dado cuenta muy tarde, os han dado cuenta los medios muy tarde, y de hecho todavía siguen en esa dinámica. Se sigue pagando cierto tipo de anuncios, el social pay, que se llama, bueno, lo conocéis todos, para que tu contenido salga bien posicionado en esas nuevas plataformas. Tu propio contenido para tu propio usuario. Es algo que hemos llegado aquí porque no se sabían interpretar estas nuevas reglas del juego. Y si vemos, ¿no?, el 65% del tráfico que llega a los sites no viene directamente, no te buscan directamente, lo hacen a través de otras ventanas que te están quitando evidentemente valor. Y decía, y esto no es cosa del pasado. Hace un año aparece otro nuevo intermediador que es Apple News, ¿vale?, que integra los contenidos e integra las plataformas a través, en este caso es un jardín vallado, mucho más evidente porque está vinculado al hardware, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hablábamos de Amazon y el servicio a través del Kindle? Es que vamos cayendo o vamos viendo
cómo los procesos se repiten. El otro punto fundamental es la transformación de los hábitos de los usuarios. Si os acordáis cuando hablaba de ese viaje del usuario, esa flecha que ponía al principio, ponía algo al final. Estamos en la época del Customer Experience, del usuario en el centro, ¿vale? Y los usuarios han cambiado. Han cambiado porque las nuevas generaciones tienen un uso con la tecnología completamente diferente. Así os doy tiempo para posicionaros en qué generación estáis. Y vemos que hay nuevas en función de su nueva relación con el entorno. Y si vemos con datos concretos, decimos, pero eso está pasando solo para la prensa escrita. Si vemos qué consumen y qué consumen nuestros hijos, nuestros sobrinos, en el ámbito de la televisión, ¿cuántos de nuestros hijos ven la televisión como la veíamos nosotros? Pues cada vez menos. Y los datos pueden ser confusos, porque cuando hablan los broadcasters tradicionales dicen, no, pero si se ve más televisión que nunca. En horas reales sí, pero se está viendo a través de otras plataformas. Se ve a través de YouTube, se ve a través de TikTok, se ve a través de nuevos intermediadores que no eres tú y que no controlas los datos. Y eso lo vemos también en el tema del mobile. Cuando vemos las aplicaciones más vistas o más descargadas y cuánto tiempo pasan los jóvenes, vemos que las que tienen que ver con las noticias aparecen en, pues a lo mejor los agregadores, pues menos de 1 minuto al día. ¿Y eso dice que no están informados? No, es que están informándose de otra forma. Os lo vengo diciendo a través de las redes sociales, ¿eh? Pero hemos perdido nuevamente el control. El siguiente aspecto es la transformación del negocio. Si cambia la distribución, que era el eje fundamental, cambia los hábitos de consumo, también se transforma nuestro negocio, porque ya sabemos cómo funcionan las plataformas. Estos son datos recientes y esto pasa en España, pero lo podría utilizar y seguro que es muy parecido al resto de Estados Unidos seguro, y en Colombia no creo que varíe mucho. Si veis ahí, la difusión de los 5 grandes diarios, ¿vale?, nacionales todos juntos, equivale a lo que vendía el número 1 hace 10 años. Es decir, cómo se ha estrechado el mercado, ¿vale? Y eso conlleva a que hay menos agentes. Bueno, los agentes son los mismos, pero que han reducido. Por eso es preceptivo, y seguramente asistamos, a una concentración del sector. Porque es inviable, porque si vemos cómo ha caído la publicidad, ¿no?, cómo ha ido evolucionando y cómo está subiendo la publicidad digital, no compensa. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio se lo están llevando otros, ¿vale? Si tienen más lectores que nunca, tienen más influencia o mucha influencia como tenían antiguamente, pero su modelo de negocio ha cambiado. ¿Por qué? Porque no han utilizado adecuadamente las reglas del juego. Y este otro dato también es representativo. Las dos principales plataformas de doble cara, para no llamarles redes sociales o para no llamarles buscadores, representan el 60% de la publicidad digital, un 8% más que todos los ingresos de todo el sector en Europa, ¿no? 2 compañías representan, bueno, una posición porque el modelo de negocio les ha cambiado y ellos han sido los que han sabido articular estas reglas del juego. Luego os dejaré la presentación, si lo queréis. Y no solo eso, pero es que siguen apareciendo otros. Estamos diciendo, la plataforma publicitaria que más está creciendo es Amazon. Crece a doble dígito a nivel mundial. Va a ser el siguiente gran agente, pero lo mismo con Apple, ¿de acuerdo? Por eso empezamos a hablar de las gafas, ¿no?, de esos 4 agentes que están representando una transformación. Y si tuviéramos que resumir cómo funcionan estos modelos de negocio, a mí esta slide me parece genial. O creas un jardín vallado o estás fuera. Si veis, todas estas compañías, estas plataformas, lo que han conseguido es conseguir un jardín vallado. En el mundo tradicional, en el mundo offline, era sencillo, ¿no? Los supermercados, cualquier negocio, los cines, generar un jardín vallado, ¿no? Ponías a alguien en la puerta, cobraba y creabas un modelo de escasez. En el mundo digital es mucho más complejo, ¿eh?
¿Qué es lo que han hecho? Que te registres. Para participar en mi club, ¿no? Para poder compartir fotos de gatitos, me tienes que dar tu correo electrónico. Si me compras un ordenador, además del correo electrónico, me tienes que dar tu tarjeta de crédito. Una vez, captación de datos para crear entornos en los que tú controlas. Los medios dan y dan mayoritariamente todo su contenido de forma abierta. No han creado jardines vallados. Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos que evolucionar hacia modelos de suscripción, hacia modelos de registro, ¿vale? Para empezar a intentar hacer lo que las plataformas llevan haciendo más de una década. Y los modelos de negocio son relativamente sencillos, ¿no? Los clásicos. O sea, los clásicos, para entender cómo funciona. El usuario paga por algo o alguien paga por ello. Le podemos poner luego muchísimas variedades, nombres, nuevamente el marketing y el naming es muy importante para generar lo que queremos hacer. Pero básicamente lo que existen son estos dos modelos y luego otros modelos híbridos. Entonces, si hemos visto que los modelos de publicidad no son suficientes porque hay unos que se lo están llevando, tendremos que ir hacia lo que empieza a llamarse como el Reader Revenue, que es intentar sacar el mayor partido de todo el Digital Journey que hace mi usuario, ¿vale? Por eso es muy importante tenerle captado, tener una vinculación a tus marcas, ¿vale? Y con todos esos ejes que hemos dicho antes, orientación a producto, orientación al mobile first, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, y esto es un cambio fundamental. Yo en el libro que os comentaba he detectado hasta 30 modelos de negocio diferentes, ¿vale? De todas esas variedades. Es decir, hay posibilidades, pero requiere una transformación completa de la organización. Porque las organizaciones estaban pensadas para hacer un contenido en un soporte que era escaso. Como todos sabéis, el número de páginas de un periódico, que varía entre 50 y 50 y pico, no depende del número de noticias que haya. Depende del número de publicidad que hayas vendido. Eso en el mundo digital, en un inventario infinito, no es así. Entonces, las organizaciones que estaban hechas para hacer 50 páginas todos los días y distribuirlo, tienes que crear organizaciones de ingenieros, de otro tipo de usuarios, de otro tipo de perfiles, porque tu entorno ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, ¿qué estamos diciendo? Estamos cambiando las organizaciones y eso conlleva cambiar a las personas, eso conlleva cambiar las culturas empresariales y es una de las cosas más complicadas. La tecnología se puede comprar o se puede desarrollar. Puedes tener ingenieros, puedes tener data science, que ahora está todo el mundo fichando, puedes tener los mejores diseñadores, los mejores copies, pero la cultura de cómo se ha hecho una empresa, ¿no? De cómo se ha hecho la marca del New York Times, del País, del Tiempo, la tienes que adaptar a este nuevo ecosistema. Y eso de verdad que es lo más complicado. Por eso, nuevamente, las estructuras se mezclan, son líquidas. Si veis las redacciones actualmente de los periódicos, son totalmente diferentes a lo que eran hace 5, 8, 10 años, en los que el centro, el corazón de la organización ahora es digital. Y al lado de un periodista hay un analista de datos. Al lado del periodista está un ingeniero, hay un desarrollador. Es decir, es un cambio absolutamente disruptivo de lo que es la organización, hacia modelos mucho más líquidos. Y como os decía, básicamente con estas dos slides que he contado rápidamente, se puede explicar, ¿no? Con estos dos iconos de muestra, creo que lo que permite es interpretar los modelos de negocio digital. Podéis aplicarlo no solo a los medios, se puede aplicar a cualquier otro sector. Podemos explicar por qué Facebook, por ejemplo, compró una compañía como Instagram, ¿de acuerdo? Cuando facturaba 0 euros. ¿Por qué? Porque quería dar respuesta a completar ese círculo, porque no tenía posicionamiento en ese momento al mobile, porque no tenía datos de gente joven, que eran los usuarios, etcétera, etcétera.
Si pensáis con detenimiento, y siempre digo que hagáis la prueba, cuando veáis mañana, la semana que viene, un movimiento de una gran compañía que ha comprado otra, una empresa que ha adquirido otra, creo, y es un poco mi intención, haber desarrollado este modelo. Y brevemente, nos quedan 5 minutos, para decir, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿No? A mí me gusta decir que esto no es un tema de gurús, no es un tema, nadie tiene una bolita mágica que va a decir el futuro va a ser de esta forma. Pero sí podemos ver qué está pasando en función de la interpretación de estas pequeñas reglas o estos pequeños nuevos elementos que nos permiten interpretar la realidad. Yo digo que cuando comparamos la vida real, ¿no? Los seres humanos, al principio cuando empiezan a relacionarse con el entorno, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tocar. Nos tocamos. Lo primero que hacen los niños es tocar a su alrededor. Eso es lo que hemos hecho durante una década, porque es otro de los cambios que os decía antes. Esto no ha hecho más que empezar. Llevamos década y media de transformación digital, pero esto va para largo y no, como os decía antes, no se para. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace un niño cuando ha crecido un poco? Que es lo primero que los padres nos alegramos cuando un hijo empieza a hablar, ¿no? Y dice papá, patata, mamá. Eso es lo que estamos empezando a experimentar ahora. La relación con las pantallas ya no va a ser táctil, la relación con las pantallas es a través de la voz. ¿Vale? Y esto que decimos que es sencillo, esto es otra transformación que le afecta a empresas tan digitales como Google, por ejemplo. Porque si nosotros, el modelo de negocio de Google hasta la fecha ha sido cuando buscábamos táctil, ¿no? Buscábamos una calle, buscábamos un vuelo y lo veíamos en la pantalla. Ahora, ¿cómo hemos empezado a buscar? ¿Y cómo se va a buscar durante la próxima década? Hablando con los objetos, ¿no? Estamos viendo, os decía antes que el dispositivo más vendido de Amazon era el Kindle. Ahora es Alexa, porque están haciendo la transformación hacia el nuevo ecosistema. Es decir, veremos y lo que vamos a experimentar y lo que las compañías tendrían que estar dando respuesta, ¿vale? Es a cómo se van a interlocutar los usuarios, porque eso conlleva nuevos modelos organizativos, todo lo que se ha ido contando. Y vamos viendo cómo las grandes compañías, las plataformas de doble cara, son precisamente las que mejor posicionadas y las que están generando este nuevo ecosistema. Y una empresa como Google, ¿no? Su consejero delegado, lo que ha dicho es que ya no son una empresa ya no son un buscador, ya no es una empresa publicitaria, son una empresa de inteligencia artificial. Es decir, el objetivo principal, la misión de Google es convertirse en la empresa de inteligencia artificial más importante del mundo. Entonces, resumiendo, creo que he ido rápido y he dado una pincelada, pero sí me sirve para explicar ese modelo basado en Bauman, en un mundo líquido mucho más complejo, mucho menos estructurado, pero que al menos conozcamos las reglas de por qué pasan las cosas. Porque si aprendemos las reglas, tendremos más capacidad de actuar en consecuencia. Una es pensar en cómo convertir vuestros productos en servicios, ¿vale? Porque el futuro son empresas de servicios, ¿vale? Habrá evidentemente empresas fabricantes de cosas, ¿no? De cualquier producto, pero las empresas digitales que triunfen serán aquellas que conviertan los productos en servicios. La siguiente es convertir los usuarios en clientes o que tengas una relación. Esto en los medios ha sido muy complejo, porque como os decía antes, era una masa indeterminada, ¿no? Eran los lectores, pero no se sabía quién eran. Los lectores se llamaban Pepe Cerezo, Antonio Martínez, dónde vivían. Todo eso sí lo saben los competidores que están apareciendo, ¿vale? Esa conversión en clics. Y otra es de ese mundo indiferenciado, en ese mundo de sobreabundancia, que en Internet viene determinado por las cookies, ¿no? Esos pequeños códigos que se nos meten y saben por dónde navegamos, hacia un modelo de jardines vallados. Tendremos que crear modelos de jardines vallados en los que los usuarios paguen por los productos y los servicios. Yo digo muchas veces, y insisto en ello, es que muchos de nosotros le diremos a nuestros hijos o a nuestros nietos, yo conocí una Internet donde casi todo era gratis. Eso se acabará porque, como hemos visto, o los usuarios
pagan por los servicios, solo paga uno por ti. Si la publicidad no da más de sí, pues tendremos que ir pagando. Pero además esto no es nuevo, ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando alguien quería posicionarse, regalaba algo para luego tener clientes cautivos. Pues eso lo estamos viendo, pero con estas nuevas reglas de negocio. Y en el mundo de los medios líquidos, hemos dicho, siempre hemos estado orientados al contenido, ¿no? Os decía que los usuarios, los lectores eran algo indiferenciado. Lo importante era la noticia, lo importante era el vídeo. No, lo importante es el usuario. Y eso conlleva un cambio fundamental en las organizaciones. Y justo en tiempo. Muchísimas gracias.